Comunidad, segundo día del Thunderstruck. Hoy es el día de entrevistar a las leyendas, a esos viejos lobos de mar que aman y viven el CoF. Capitán SNK, ¿cómo estás, hermano? Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. こいつは楽しめそうだ。かかってきな。行くわよ。Hermano, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo va tu estancia en Thunder, todo su tiempo, tus días, previo al torneo de CoF 98? Ah, pues súper bien. Bueno, pienso yo que faltó un poquitito de que le metieran más poncha a la jugar al streaming, a avisar dónde estaba, todo ese tipo de cositas o detalles que pues para la banda jugona está bien, ¿no? Pero realmente creo que entre los términos bien, la universidad acá está padre, está divertido, vimos a personas que ya tenemos mucho tiempo que no veíamos en un ratín y yo la verdad venía o sea, sí jugué la 15 porque tenía que jugarla porque era como deber ser, pero no estoy preparado aún para este tipo de cosas. Creo yo que soy todavía de la escuela vieja de los juegos retro y pues, pero sí me adapto nada más que poco a poco con el tiempo, pero muy bien. Okay. Eso es interesante, güey, porque traes todo el feeling, güey. Traes toda la escuela del CoF y los bases de la CoF 98. Ya has viajado, representado a México a nivel internacional. ¿Qué pasa con el salto a la 15, güey, de siendo CoFs como esenciales como la 98? ¿Por qué crees que particularmente tú y muchos otros no han saltado a la 15? Yo creo que por el hecho de... ¿Sabes qué pasa? Y lo voy a decir públicamente, bueno, en esto, es ego, cabrón. O sea, fíjate que es ego nada más, güey. Yo lo venía platicando con algunos muchachones de acá. Les decía es que si nos hubiéramos puesto a jugar desde un principio, tendríamos un nivel más cabrón. Pero el pedo es que aquel se siente bien bueno y el de acá también y yo también, güey. Y entonces eso hace que no jueguen. Si hubiéramos jugado un poquito más, tendríamos más conocimiento del juego de los espacios, que es lo que nos está matando ahorita. El hecho de no conocer los espacios de los golpes, los personajes y los matches en sí, que es lo que pasa en 98 en juegos viejos, güey. Pero no le veo problema a poder destacar en este juego nuevo, solamente es practicarlo y entenderlo, güey. Que es algo, por ejemplo, que ha hecho Abraham muy bien, güey, que ha hecho ruletas muy bien, güey, que son jugadores de... Y yo la verdad, aquí son mis gallos esos dos canijos. Uno de los dos tiene que ganar, merecería ganar y a mí me gustaría que ganara alguno de ellos dos, güey. Neta, güey. Pero bueno, aquí yo lo digo, ajá. Son mis gallos ahorita. Ya te me adelantaste porque de hecho era como saber que todos piensan en ese pase al Mundial, que tú también en algún momento lo conseguiste, sabes lo que es estar allá y decir como ellos son mis favoritos. Ojalá sí te des ese tiempo de llegar a la 15. Sí. Ahora te voy a hacer unas preguntas más profundas para que le sirvan a todo el público con la experiencia que tú tienes. CoF, ¿tú crees que se puede jugar con hitbox, que se puede jugar con control o que lo ideal es jugar con Fighting? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que de las tres formas se puede jugar, güey. Siento que a lo mejor de alguna manera extraña el hitbox aventaja un poquito al jugador, güey, por el simple hecho de que hay movimientos que no vas a poder hacer en una máquina tradicional, en un arcade stick o en un control, porque no se puede, güey, porque no puedes apretar abajo y atrás al mismo tiempo, ¿no? Como una autoguardia. Pero bueno, ya les dije todo el secreto, güey. Yo creo que el hitbox aventaja un poco al jugador si le agarra la onda, pero el deber ser yo pensaría que sería un fight stick, güey, porque así es la vieja escuela y así es como hacer un mole con, no sé, con dulce o con otro instrumento que no lleva el mole, pues ya no es un mole, güey, ¿no? Una cosa así, no, es algo así. Buena respuesta que ayuda mucho, sobre todo a las nuevas generaciones. Y hablando de nuevas generaciones, ¿tú por qué crees que cada vez hay, o cuál es tu perspectiva sobre la capacidad de que el CoF, inclusive la 15, siga incluyendo nuevas generaciones? ¿Crees que sí hay o crees que no hay y por qué? Yo tengo ahí un buen comentario. Fíjate que yo pienso que ahorita con el 15 se revolucionó todo porque el 15 te da posibilidad de jugar todas las generaciones. O sea, podemos jugar jugadores viejos, jugadores medios viejos y jugadores de nueva generación, ¿no? Porque simplifica algunos procesos del King of Fighter en esencia y mete otras particularidades de juegos que ya existían. Entonces, creo que cualquier generación puede jugarla. Ahora yo lo que veo es que ahorita como muchos jugadores no estaban jugando King of Fighter, ahorita todos simplifican el juego y se puede jugar de todas las generaciones y hace algo bien interesante. Yo pensaría que en 2-3 años, ya a lo mejor al punto final de lo que pueda durar la etapa del King of Fighter 15, va a haber un decir, sabes que este güey sí era el mejor, güey, ¿no? O sea,
Le faltan añitos para eso. Porque están actualizando, porque el parche desactualiza. El parche mató a muchos tops y pues, o sea, digamos que va a llegar un punto que tiene que haber una Final Edition como KOF 98UM, ¿no? Entonces cuando haya esa Final Edition yo creo que ahí es donde vas a ver realmente quién estaba más pesado que otro y viceversa, ¿no? Ok, muy buena respuesta. Ahí te van ahora unas preguntitas, porque pues tú eres leyenda, eres topero, eres KOF y todo lo que ya sabemos que tu trayectoria te precede. Pero ahora ahí te van unas preguntas. Quiero saber si tan top eres en el juego como eres en conocer de la historia. ¿Listo? ¿Quién le sacó el ojo a Rugal? Gainitz. Oh, bien bajado ese valor. ¿Quién le sacó el ojo a Heider? Rugal. Perfecto, vamos súper chido. ¿Cuántos clones de Kyo hay? 3, si no me acuerdo, que 1, que 2, y Nameless o Cast49 o este cuate que está ahorita, ¿no? Sí, ahí metiendo de bonus hasta un chingo es clon de Kyo. Pero ese es orgánico, ¿no? Sí. Órale, vas bien, güey, no lo esperé. El papá de Rock. Is Howard. Perfecto. Mi mejor personaje de la Copa. Es el creador del torneo de King of Fighters, el Fatal Fury, porque es el malévolo. Sí. Vas bien, güey, órale, estás dejando la vara alta, contra los tops que saben de historia. ¿Por qué el USA Team, el Team Sport, no llegó? Y hasta la fecha no llega. Esa no la sé, pero la puedo interpretar como que no es tan votado, tan usado como debería de ser, pero hay mucho banda que lo sigue y que desearía que estuviera un Heavy D en 3 dimensiones. Qué chingón estaría. Esa sería mi respuesta. A ver, vas con todo, güey, estás tronando la barra, todo lo que da. ¿Por qué Yori no tiene llamas en la 13? ¿Por qué Yori no tiene llamas en la 13? Fíjate que no soy tan fanático de KOF 13 en esencia. Yo pienso que la compañía quiso hacer una revolución o cambio de formato del jugador, algo como hizo en KOF 96, que fue algo que hizo un cambio en la estructura de KOF que al día de hoy sigue. KOF 96 en la historia tuvo una trascendencia muy cabrona, aunque no es tan reconocido. Uno fue la música, los gráficos, y metió el esquema de cambio de esquive que no existía, güey. Entonces revolucionó, güey. O sea, hizo también las combinaciones que ya aparecían con número, varias cosas. Yo creo que quisieron hacer una movilidad diferente para un Yori alterno, que a la fecha tal vez no pegó y regresaron a lo antiguo, ¿no? Que era el antagonista de Kyo Kusanagi. Y ahí vienen las recas, ¿no? La cumbia, las recas. Bueno, ahí como medianamente bien contestada. Y ahora precisamente eso, ¿sabes tú por qué en efecto Kyo cambió de set de llamas y sus poderes en la KOF 96? Pues yo pienso que es como una situación similar a lo que estaba comentando de Yori. Quisieron hacer otro formato diferente de juego precisamente para diferenciar a Yori de Kyo, ¿no? De alguna manera darle una personalidad diferente, pero no sé si fuera esa la respuesta. Bueno, en esencia a Yori las llamas se las robó Ash. Ok, sí, tiene la esencia, sí. Ahí le llegó y le robó las llamas. Y en la 96 porque Wenix y Kyo se dieron un tiro previo y Kyo no le pudo ganar y se tuvo que entrenar y ahí es como revolucionó su gameplay y revolucionó las llamas. Pero de ahí en más todo estuviste bien chido. Última pregunta, ¿cuál es el personaje más joven, güey? Más joven de KOF. Pienso que Bao. Ahí está la Momoko que salió en la 11. Pero todavía no está más grande. No, sí, son meses de diferencia. ¿Sí? Okay. Es más chiquita ella y luego sigue Bao, pero ya nada más es para querer que saques una mal, güey. Ahora, para despedirnos, ¿qué significa el KOF para ti? Así, KOF y ya que si pudieras patentar una frase, ¿qué es el KOF en tu vida? No, es como un brazo, como un familiar, como algo que quieres, cabrón. Entonces toda la vida lo vas a amar hasta que dejes de respirar, güey. Eso para mí es el KOF, una familia. Muy bien, mi capitán. Encantado con tus respuestas. Gracias por darme este espacio. Últimas palabras a la comunidad, a la bandita cofera, old school y new school. Aprovechen su tiempo al máximo, vivan felices, amen a su gente, disfruten el tiempo. El factor tiempo es lo más importante en la vida, siempre lo he dicho. Entonces, disfruten su tiempo, su vida y hagan lo que les dé la gana hacer, no lo que los demás quieran. Un abrazo.